Biografía de Albert Einstein. Biografía 8x60. El carácter absurdo de postular que las moléculas de perfume esparcidas por el aire podían juntarse de nuevo en el frasco, o que el calor podía fluir espontáneamente de un cuerpo frío a uno caliente, fue esgrimido contra Boltzmann por sus oponentes, como Wilhelm Ostwald, que no creía en la realidad de los átomos y las moléculas. La proposición de que todo fenómeno natural puede reducirse en última instancia a fenómenos mecánicos no puede tomarse ni siquiera como una hipótesis de trabajo útil. Es sencillamente un error, declararía Ostwald. La irreversibilidad de los fenómenos naturales prueba la existencia de procesos que no pueden describirse mediante ecuaciones mecánicas. Boltzmann respondió reformulando la segunda ley de modo que esta no fuera una afirmación absoluta, sino meramente una cuasi certeza estadística. Así, teóricamente era posible que millones de moléculas de perfume pudieran colisionar aleatoriamente de un modo tal que en un momento dado las llevara a meterse todas ellas en un frasco. Pero ello resultaba sumamente improbable, quizá con una probabilidad billones de veces inferior a la de que, por ejemplo, las cartas de una baraja nueva, tras barajarse cientos de veces, acabaran quedando colocadas de nuevo en el preciso orden jerárquico que tenían inicialmente. 176 Cuando Einstein, de manera bastante inmodesta, declaraba en septiembre de 1901 que estaba colocando la piedra angular que faltaba en la cadena de pruebas de Boltzmann, añadía que planeaba publicar pronto su trabajo. Sin embargo, antes envió un artículo a los Annalen der Physik sobre un método eléctrico para investigar las fuerzas moleculares que empleaba Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 106 Preparado por Patricio Barros. Cálculos derivados de experimentos que habían realizado otros utilizando soluciones salinas y un electrodo. 177 Luego publicó su crítica a las teorías de Boltzmann. Einstein señalaba que éstas funcionaban bien a la hora de explicar la transferencia de calor en los gases, pero que no habían sido adecuadamente generalizadas para aplicarse a otros ámbitos. Por grandes que hayan sido los logros de la teoría cinética del calor en el ámbito de la teoría de los gases, escribía, la ciencia de la mecánica todavía no ha sido capaz de producir un fundamento adecuado para la teoría general del calor. Su objetivo era llenar esa laguna. 178 Tal empeño resultaba bastante presuntuoso para un mediocre estudiante del Politécnico que no había sido capaz de obtener un doctorado ni de encontrar trabajo. El propio Einstein admitiría posteriormente que aquellos artículos apenas aumentaron el corpus de conocimientos de la física. Pero sí daban una idea de dónde residía el núcleo de sus cuestionamientos a Drude y Boltzmann en 1901. Sus teorías, consideraba Einstein, no cumplían la máxima que le había revelado a Grossman tiempo antes aquel mismo año acerca de lo glorioso que resultaba descubrir una unidad subyacente en un conjunto de fenómenos que parecían completamente independientes. Paralelamente, en noviembre de 1901, Einstein había enviado una tentativa de tesis doctoral al profesor Alfred Kleiner, de la Universidad de Zúrich. Dicha tesis no se ha conservado, pero Marie le explicó a una amiga que trata de la investigación sobre las fuerzas moleculares en los gases empleando varios fenómenos conocidos. Einstein se mostraba tranquilo. No se atreverá a rechazar mi tesis, decía, refiriéndose a Kleiner. Si es así, de bien poco me servirá ese hombre tan corto de vista. 179 En diciembre, Kleiner ni siquiera había respondido, y Einstein empezó a pensar que acaso la frágil dignidad del profesor le hiciera sentirse incómodo aceptando una tesis que denigraba la obra de maestros tales como Drude y Boltzmann. Si se atreve a rechazar mi tesis, yo publicaré su rechazo junto con mi artículo y así le pondré en ridículo, decía Einstein. Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 107 Preparado por Patricio Barros. Pero si la acepta, veremos qué tiene que decir entonces el bueno de Gertrude. Ansioso de obtener una resolución, Einstein decidió ir a ver a Kleiner en persona. Curiosamente, la reunión fue bastante bien. Kleiner admitió que todavía no había leído la tesis, y Einstein le dijo que se tomara su tiempo. Luego pasaron a hablar de varias ideas que Einstein estaba desarrollando, algunas de las cuales a la larga fructificarían en su teoría de la relatividad. Kleiner le prometió a Einstein que podía contar con él para que le recomendara la próxima vez que saliera un puesto docente. No es tan estúpido como yo había creído, fue el veredicto de Einstein. Además, es un buen tipo. 180 Puede que Kleiner fuera un buen tipo, pero no le gustó la tesis de Einstein cuando finalmente encontró tiempo para leerla. En particular, le desagradó su ataque al estamento científico, de modo que la rechazó.
O más exactamente, le dijo a Einstein que la retirara voluntariamente, lo que le permitiría recuperar su tasa de 230 francos suizos. Según un libro que escribiría el hijastro político de Einstein, la acción de Kleiner se debió a la consideración hacia su colega Ludwig Boltzmann, cuya sucesión de razonamientos Einstein había criticado duramente. Pero este último, que carecía de tal sensibilidad, se dejó convencer por un amigo de que dirigiera su ataque directamente contra Boltzmann. 181 Eliezer Marcel Grossman le había mencionado a Einstein que era probable que hubiera un puesto para él en la oficina de patentes, pero dicho puesto aún no se había materializado. De modo que, 5 meses después, Einstein le había recordado amablemente a Grossman que seguía necesitando ayuda. Tras enterarse por el periódico de que Grossman había obtenido un puesto docente en una escuela de secundaria suiza, Einstein le manifestó su gran alegría, para luego añadir lisa y llanamente: también yo había solicitado Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 108 preparado por Patricio Barros ese puesto, pero lo hice solo para no tener que echarme en cara a mí mismo que era demasiado apocado para solicitarlo. 182 En el otoño de 1901, Einstein obtuvo un puesto aún más humilde como profesor en una pequeña academia privada de Schaffhausen, una aldea situada a orillas del Rin a unos 32 kilómetros al norte de Zúrich. El trabajo consistía únicamente en enseñar a un rico estudiante inglés que había allí. Llegaría un día en que el hecho de tener a Einstein como profesor parecería un buen negocio fuera el precio que fuese. Pero por entonces el que hacía el negocio era el dueño de la escuela, Jacob Nuestsch, quien cobraba 4.000 francos anuales a la familia del niño, mientras que a Einstein le pagaba solo 150 francos al mes, más cama y comida. Einstein seguía prometiendo a Marie que tendría un buen marido en cuanto sea factible, pero estaba empezando a desesperarse por conseguir el puesto en la oficina de patentes. La plaza de Berna todavía no ha sido anunciada, así que estoy empezando a perder las esperanzas al respecto. 183 Marie ansiaba estar con él, pero su embarazo hacía imposible que se presentaran juntos en público. Así que pasó casi todo el mes de noviembre en un pequeño hotel de un pueblo vecino. Su relación empezaba a volverse tirante. Pese a los ruegos de ella, Einstein solo iba a visitarla de vez en cuando, afirmando a menudo que no disponía de tiempo libre. «Me vas a dar una sorpresa, ¿verdad?», rogaba ella después de recibir la enésima nota cancelando una visita. Sus súplicas y su enfado se alternaban, a menudo incluso en la misma carta. «Si supieras la terrible añoranza que siento, sin duda vendrías. ¿De verdad te has quedado sin dinero? Esa sí que es buena. El señor gana 150 francos, le dan cama y comida, y a final de mes no le queda ni un céntimo. No lo uses como excusa para el domingo, por favor. Si para entonces no has conseguido dinero, ya te enviaré yo algo. Si supieras Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 109 preparado por Patricio Barros cuánto deseo volver a verte. Pienso en ti todo el día, y todavía más por la noche. 184 La impaciencia de Einstein ante la autoridad no tardó en enfrentarle al dueño de la academia. Einstein había tratado de camelarse a su alumno para que se trasladara de Berna con él y le pagara directamente, pero la madre del chico se había opuesto. Entonces le pidió a Nuestsch que canjeara las comidas por dinero en efectivo para no verse obligado a comer con su familia. «Ya sabe cuáles son nuestras condiciones», repuso Nuestsch. «No hay razón para apartarse de ellas». Einstein le amenazó toscamente con buscarse otro sitio, y Nuestsch acabó cediendo malhumorado. En una frase que podría considerarse muy bien otra de las máximas de su vida, Einstein le relataría la escena a Marie y añadiría exultante: «Viva la insolencia. Ella es mi ángel guardián en este mundo». Aquella noche, cuando se disponía a hacer su última comida en casa de los Nuestsch, encontró una carta dirigida a él junto a su plato de sopa. Era de su verdadero ángel guardián, Marcel Grossman. La plaza en la oficina de patentes, le escribió Grossman, estaba a punto de anunciarse, y no había duda de que iba a ser para Einstein. Pronto sus vidas sufrirían un radiante cambio para mejor, le escribiría Einstein a Marie emocionado. «Me siento aturdido de alegría cuando pienso en ello», añadiría. «Incluso estoy más contento por ti que por mí. Juntos seremos sin duda las personas más felices de la Tierra». Pero quedaba todavía la cuestión de qué hacer con el bebé, que había de nacer en menos de 2 meses, a primeros de febrero de 1902.
El único problema que nos quedaría por resolver sería el de cómo tener a nuestra Lieserl con nosotros, le escribió Albert, que había empezado a aludir a su futuro hijo como a una niña, a Mileva, que había vuelto a casa de sus padres en Novi Sad para tener allí el bebé. No quisiera tener que renunciar a ella. Era una noble intención de su parte, pero era muy consciente de que en Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 110 preparado por Patricio Barros Berna le resultaría difícil presentarse a buscar trabajo con un hijo ilegítimo. Pregúntale a papá. Él es un hombre experimentado, y conoce el mundo mejor que tú, mi agotado y poco práctico Juanito. Para terminar, declaró que al bebé, una vez nacido, no hay que atiborrarle de leche de vaca, ya que eso la hará estúpida. La leche de Marik sería mucho más nutritiva, añadía. 185 Aunque estaba dispuesto a consultar a la familia de Marik, Einstein no tenía ninguna intención de permitir que su propia familia supiera que los peores temores de su madre con respecto a su relación, un embarazo y una posible boda, se estaban materializando. Su hermana pareció darse cuenta de que él y Marie estaban planeando casarse en secreto, y así se lo dijo a los miembros de la familia Winteler en Aarau. Pero ninguno de ellos mostró signo alguno de sospechar que había un hijo implicado. La madre de Einstein se enteró del supuesto compromiso por boca de la señora Winteler. Estamos resueltamente en contra de la relación de Albert con Fraulein Marik, y quisiéramos no tener siquiera nada que ver con ella, se lamentaba Pauline Einstein. 186 La madre de Albert incluso dio el extraordinario paso de escribir una desagradable carta, firmada también por su marido, a los padres de Marik. Esa señora, se lamentaría Marie a una amiga, aludiendo a la madre de Einstein, parece haberse propuesto como objeto de su vida amargar lo máximo posible no solo mi vida, sino también la de su propio hijo. Jamás hubiera creído posible que pudiera haber personas tan despiadadas y completamente malvadas. No tienen escrúpulos en escribir a mis padres una carta en la que me han injuriado de manera vergonzosa. 187 El anuncio oficial del puesto vacante en la oficina de patentes apareció finalmente en diciembre de 1901. Al parecer, su director, Friedrich Ayer, adaptó los requisitos exigidos para que Einstein pudiera conseguir el puesto. No era necesario que los candidatos tuvieran ningún doctorado, pero sí Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 111 preparado por Patricio Barros debían poseer formación en mecánica y asimismo tener conocimientos de física. Ayer lo ha puesto por mí, le diría Einstein a Marik. Ayer le escribió a Einstein una afectuosa carta dejándole claro que él era el principal candidato, y Grossman le llamó para felicitarle. Ya no cabe duda, le diría Einstein a Marik, exultante. Pronto serás mi feliz mujercita, espera y verás. Se han acabado nuestros problemas. Solo ahora que ya no siento ese terrible peso sobre mis hombros me doy cuenta de lo mucho que te quiero, pronto podré coger a mi muñeca entre mis brazos y llamarla mía ante el mundo entero. 188 Sin embargo, le prometía que el matrimonio no les convertiría en una confortable pareja burguesa. Trabajaremos diligentemente en ciencia juntos, así que no nos convertiremos en unos viejos palurdos, ¿verdad? Incluso su hermana, pensaba, se estaba volviendo grosera al rodearse de comodidades materiales. Mejor que tú no sigas ese camino, le decía a Marik. Eso sería terrible. Has de ser siempre mi bruja y mi golfilla. Todo el mundo, menos tú, me parece extraño, como si les separara de mí un muro invisible. Previendo que obtendría el puesto en la oficina de patentes, Einstein dejó al estudiante al que había estado dando clases en Schaffhausen y se trasladó a Berna a finales de enero de 1902. Einstein estaría por siempre agradecido a Grossman, cuya ayuda proseguiría de distintos modos durante los años siguientes. Grossman está haciendo su tesis sobre un tema que se haya relacionado con la geometría no euclídea, le señalaba Einstein a Marik. Pero no sé exactamente cuál es. 189 Unos días después de que Einstein llegara de Berna, Mileva Marie, que permanecía en casa de sus padres en Novi Sad, daba a luz a su bebé, una niña a la que llamaron Lieserl. Debido a las dificultades del parto, Marie no pudo escribirle, y fue su padre quien le dio la noticia a Einstein. ¿Está sana? ¿Y llora convenientemente? Le preguntaría Einstein a Marik. ¿Cómo son sus ojos? ¿A cuál de nosotros se parece más? ¿Quién le da a la Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 112 preparado por Patricio Barros Leche? ¿Tiene hambre? Debe de ser completamente calva. Todavía no la conozco, y ya la quiero tanto.
Sin embargo, su amor por el bebé parecía existir sobre todo de una forma abstracta, puesto que no fue bastante para inducirle a coger el tren e ir a Novi Sad. 190 Einstein no les habló a su madre, a su hermana ni a ninguno de sus amigos del nacimiento de Eliezer. De hecho, no hay indicios de que les hablara jamás de ella. Ni una sola vez habló tampoco de ella públicamente o reconoció siquiera su existencia. No se conserva ninguna alusión a ella en toda su correspondencia, con la excepción de unas cuantas cartas entre él y Marie, que permanecerían ocultas hasta 1986, año en que los estudiosos y los editores de sus archivos se vieron completamente sorprendidos al saber de la existencia de Eliezer. Pero en su carta a Marie escrita inmediatamente después del nacimiento de la niña, esta despertó la vena irónica de Einstein. Sin duda ya es capaz de llorar, pero no aprenderá a reír hasta mucho más tarde, decía. Ahí reside una profunda verdad. La paternidad también le hizo pensar en la necesidad de ganar algo de dinero mientras esperaba el puesto en la oficina de patentes. Al día siguiente, pues, apareció este anuncio en el periódico. Clases particulares de matemáticas y física, impartidas exhaustivamente por Albert Einstein, poseedor de un diploma de maestro del Politécnico Federal, clases de prueba gratis. Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 113 preparado por Patricio Barros El nacimiento de Eliezer incluso hizo que Einstein manifestara un instinto doméstico y hogareño invisible hasta entonces. Encontró una gran habitación en Berna y le hizo un esbozo a Marie, añadiendo dibujos que representaban la cama, 6 sillas, 3 armarios, él mismo, Juanito, y un sofá acompañado del rótulo Mira esto. 191 Sin embargo, Marie no iba a vivir allí con él. No estaban casados, y alguien que aspiraba a un puesto de funcionario suizo no podía dejarse ver cohabitando con una pareja de aquel modo. En lugar de ello, al cabo de unos meses Marie se trasladó de nuevo a Zurich para aguardar allí a que Einstein obtuviera el empleo y, tal como le había prometido, se casara con ella. No se llevó consigo a Eliezer. Parece ser que Einstein y su hija no llegaron a verse jamás. Como veremos, la niña solo merecería una breve alusión en la correspondencia que ha llegado hasta nosotros, menos de un año después, en septiembre de 1903. A partir de entonces no se la vuelve a mencionar más. En ese tiempo se dejó a la niña en Novi Sad con parientes o amigos de la madre, a fin de que Einstein pudiera mantener tanto su desahogado estilo de vida como la respetabilidad burguesa que necesitaba para convertirse en funcionario suizo. Existe una críptica insinuación que parece sugerir que la persona que se hizo cargo de la custodia de Eliezer pudo haber sido una íntima amiga de Marie, Helene Kaufler-Savick, a quien había conocido en el año 1899, cuando ambas no se pudo mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Theon pruebe que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos. Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 114 preparado por Patricio Barros vivían en la misma casa de huéspedes de Zurich. Savick procedía de una familia judía de Viena, y en 1900 se había casado con un ingeniero serbio. Durante su embarazo, Marie le había escrito una carta confesándole todas sus aflicciones, pero luego la rompió antes de echarla al correo. Según le explicó ella misma a Einstein 2 meses antes del nacimiento de la niña, estaba contenta de haberlo hecho, ya que no creo que todavía debamos decir nada sobre Eliezer. Luego, Marie añadía que Einstein debía escribir a Savick unas cuantas líneas de vez en cuando. Hemos de tratarla muy bien. Al fin y al cabo, va a tener que ayudarnos en algo importante. 192 La oficina de patentes Mientras aguardaba a que le ofrecieran el puesto en la oficina de patentes, Einstein se tropezó con un conocido que trabajaba allí. El trabajo era aburrido, se quejó aquella persona, señalando que el puesto que esperaba Einstein era de la categoría más baja, así que por lo menos no tenía que preocuparse por la posibilidad de que hubiera algún otro aspirante. Einstein ni se inmutó. Hay gente que todo lo encuentra aburrido, le escribía a Marie. En cuanto a la posible humillación que suponía estar en el peldaño más bajo del escalafón, Einstein le decía que deberían sentir más bien todo lo contrario. No tendríamos menos preocupaciones estando arriba. 193 El empleo llegó finalmente el 16 de junio de 1902, cuando en una sesión del Consejo Suizo se le eligió de manera oficial y provisionalmente experto técnico de clase 3 de la Oficina Federal de Propiedad Intelectual, con un salario anual de 3.500 francos, que de hecho era más de lo que ganaba un profesor Nobel.
194 Su oficina, en el nuevo edificio de correos y telégrafos de Berna, estaba cerca de la mundialmente famosa torre del reloj que corona la puerta del casco viejo. De camino al trabajo, Einstein giraba cada día hacia la izquierda al salir de su casa y pasaba por ella. El reloj se construyó originariamente poco después de la fundación de la ciudad, en 1191, y en 1530 se añadió un Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 115 preparado por Patricio Barros artefacto astronómico que mostraba las posiciones de los planetas. Cada hora el reloj exhibía su espectáculo. Primero salía un bufón bailando y tocando campanas, luego un desfile de osos, un gallo cantando y un caballero con armadura, al que seguía Cronos con su cetro y su reloj de arena. El reloj de la torre era la referencia horaria oficial para la cercana estación de tren, con la que se sincronizaban todos los demás relojes que se alineaban en el andén. Los trenes que llegaban de otras ciudades, donde la hora local no siempre estaba estandarizada, sincronizaban también sus propios relojes observando la torre del reloj de Berna al entrar en la ciudad. 195 fue así, pues, como Albert Einstein acabaría pasando los 7 años más creativos de su vida, incluso después de haber escrito sus artículos y de haber dado una orientación completamente nueva a la física, llegando a su trabajo a las 8 en punto, 6 días a la semana, y examinando solicitudes de patentes. Estoy terriblemente ocupado, le escribió a un amigo unos meses después. Cada día paso 8 horas en la oficina y al menos 1 hora dando clases particulares, y luego, además, realizo algo de trabajo científico. Sería un error creer, no obstante, que examinar solicitudes de patentes era un trabajo especialmente pesado. Disfruto mucho de mi trabajo en la oficina, ya que resulta extraordinariamente diverso. 196 No tardó en descubrir que podía trabajar en las solicitudes de patentes lo bastante rápido como para que le quedara tiempo de dedicarse furtivamente a su propio pensamiento científico durante la jornada. Era capaz de hacer el trabajo de todo el día en 2 o 3 horas, recordaría posteriormente. La parte restante de la jornada solía trabajar en mis propias ideas. Su jefe, Friedrich Ayer, era un hombre de buen corazón, sano escepticismo y humor genial, que ignoraba cortésmente las hojas de papel que se amontonaban sobre el escritorio de Einstein y desaparecían en su cajón cuando alguien se acercaba a él. Cada vez que alguien se acercaba, yo metía Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 116 preparado por Patricio Barros apresuradamente mis notas en el cajón de mi escritorio y fingía que hacía mi trabajo de oficina. 197 En realidad no debemos lamentar que Einstein se encontrara aislado de los claustros académicos. Él mismo llegó a la conclusión de que el hecho de que, en lugar de ello, hubiera trabajado en aquel claustro mundano donde concebí mis más hermosas ideas, 198 había resultado beneficioso para su ciencia, antes que una carga. Cada día hacía experimentos mentales basados en premisas teóricas, examinando las realidades subyacentes. El hecho de centrarse en cuestiones de la vida real, diría más tarde, me estimulaba a ver las ramificaciones físicas de los conceptos teóricos. 199 Entre las ideas que tenía que examinar para la concesión de patentes se hallaban docenas de nuevos métodos para sincronizar relojes y coordinar la hora mediante señales enviadas a la velocidad de la luz. 200 Además, su jefe, Ayer, tenía un credo que resultaba tan útil para un teórico creativo y rebelde como para un funcionario de patentes. Hay que permanecer siempre críticamente vigilantes. Cuestionar cada premisa, poner en tela de juicio la opinión generalizada, y no aceptar jamás la verdad de algo simplemente porque hay alguien que lo considera evidente. Resistirse a la credulidad. Cuando coja una solicitud, le instruía Ayer, piense que todo lo que dice el inventor está equivocado. 201 Einstein había crecido en una familia que creaba patentes y trataba de aplicarlas a los negocios, y encontraba aquel proceso satisfactorio. Asimismo, venía a reforzar una de sus dotes de ingenio, la capacidad para realizar experimentos mentales en los que podía visualizar cómo funcionaría una teoría en la práctica. También le ayudaba a prescindir de los datos irrelevantes que siempre rodean a cualquier problema. 202 De haber quedado relegado, en cambio, el puesto de ayudante de profesor, puede que se hubiera visto obligado a publicar una sucesión de artículos convencionales y a ser excesivamente cauto a la hora de cuestionar las ideas de Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 117 preparado por Patricio Barros aceptadas.
Como él mismo señalaría más tarde, la originalidad y la creatividad no constituían precisamente el principal activo a la hora de ascender en el escalafón académico, especialmente en el mundo de habla alemana, y se habría visto presionado a atenerse a los prejuicios de la opinión predominante entre sus superiores. Una carrera académica en la que una persona se ve forzada a producir escritos científicos en grandes cantidades crea el peligro de la superficialidad intelectual, afirmaba. 203 Como resultado, la casualidad de que aterrizara en un escritorio de la oficina suiza de patentes, en lugar de convertirse en un acólito del mundo académico, probablemente vino a reforzar algunos de los rasgos responsables de su futuro éxito. Un alegre escepticismo frente a lo que aparecía en las páginas que tenía delante, y una independencia de juicio que le permitía cuestionar presupuestos básicos. Entre los funcionarios de patentes no había presiones ni incentivos para comportarse de otro modo. La Academia Olimpia Maurice Solovine, un rumano que estudiaba filosofía en la Universidad de Berna, compró un día el periódico mientras daba un paseo durante las vacaciones de Pascua de 1902, y observó el anuncio de Einstein ofreciendo clases particulares de física, clases de prueba gratis. Solovine, un atildado diletante de pelo muy corto y barba de chivo, era 4 años mayor que Einstein, pero todavía no había decidido si quería ser filósofo, físico u otra cosa. De modo que acudió a la dirección del anuncio, tocó el timbre, y un momento después una voz potente le respondió aquí dentro. Einstein le causó una impresión inmediata. Me sentí impresionado por el extraordinario brillo de sus grandes ojos, recordaría Solovine. 204 Su primera conversación duró casi 2 horas, después de lo cual Einstein acompañó a Solovine a la calle, donde siguieron hablando durante media hora más. Acordaron volver a verse al día siguiente. En la tercera sesión, Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 118 preparado por Patricio Barros Einstein le anunció que conversar gratis con él le resultaba más divertido que dar clases cobrando. No tienes por qué recibir clases de física, le dijo. Ven a verme cuando quieras, y estaré encantado de charlar contigo. Luego decidieron leer juntos a los grandes pensadores y después comentar sus ideas. También vino a incorporarse a sus sesiones con Radovich, hijo de un banquero y antiguo estudiante de matemáticas en el Politécnico de Zúrich. Mofándose un poco de las pomposas sociedades académicas, adoptaron el nombre de Academia Olimpia. Aunque Einstein era el más joven de los tres, fue designado presidente, y Solovine preparó un certificado con el dibujo del busto de Einstein de perfil bajo una ristra de salchichas. Un hombre perfecta y claramente erudito, imbuido de un conocimiento exquisito, sutil y elegante, empapado de la revolucionaria ciencia del cosmos, rezaba la dedicatoria. 205 En general, sus comidas eran frugales, a base de salchichas, queso gruyere, fruta y té. Pero para el cumpleaños de Einstein, Solovine y Abitz decidieron sorprenderle poniendo 3 platos de caviar en la mesa. Einstein estaba absorto en el análisis del principio de inercia de Galileo, y mientras hablaba se comía un bocado tras otro del caviar aparentemente sin darse cuenta. Abitz y Solovine intercambiaban miradas furtivas. ¿Te das cuenta de lo que estás comiendo?, le preguntó finalmente Solovine. Por el amor de Dios, exclamó Einstein. Así que esto era el famoso caviar. Hizo una pausa momentánea, y luego añadió. Bueno, si ofrecéis comida de gourmet a campesinos como yo, ya podéis contar con que no sabré apreciarla. Tras sus conversaciones, que podían durar toda la noche, Einstein a veces solía tocar el violín, y en verano ocasionalmente subían a una montaña de las afueras de Berna para observar la salida del sol. La visión de las Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 119 preparado por Patricio Barros Parpadeantes estrellas causaba una fuerte impresión en nosotros y nos llevaba a hablar de astronomía, recordaría Solovine. Nos maravillaba ver asomar el sol lentamente sobre el horizonte y aparecer finalmente en todo su esplendor para bañar los Alpes de un místico color rosa. Luego esperaban a que se abriera la cafetería que había en la montaña para tomarse un café bien cargado antes de bajar de nuevo para ir a trabajar. En cierta ocasión, Solovine decidió faltar a una sesión que iba a celebrarse en su piso porque, en su lugar, se sintió tentado de asistir a un concierto de un cuarteto checo. Para compensar a los demás, les dejó, tal como rezaba una nota escrita en latín, huevos duros y un saludo.
Einstein y Avicii, sabedores de lo mucho que Solovine odiaba el tabaco, se vengaron de él fumando pipas y cigarrillos en su habitación, y apilando sus muebles y su vajilla sobre la cama. Espeso humo y un saludo, le dejaron escrito, también en latín. Solovine cuenta que a su regreso se sintió casi superado por el humo. Creí que iba a asfixiarme. Abrí la ventana de par en par y empecé a quitar de la cama aquel montón de cosas que casi llegaba al techo. 206 Solovine y Avicii se convertirían en amigos de Einstein durante toda su vida, y posteriormente este recordaría junto a ellos nuestra alegre academia, que resultaba menos infantil que aquellas otras tan respetables que luego llegué a conocer tan de cerca. En respuesta a una tarjeta conjunta enviada desde París por sus dos colegas en su 74 cumpleaños, Einstein también le rendiría tributo. Biografía generada por Biografías en Español.